Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Y hoy quiero compartir con ustedes esta palabra, la adopción de Dios, un privilegio. Y sabe que es un privilegio tan grande el poder decir y entender que fuimos adoptados como hijos de Dios. Quiero que me acompañe por favor a la escritura y vamos a leer en Juan capítulo 1 y su versículo 12. Y la palabra del Señor nos dice aquí nos da una declaración, una gran verdad. Dice la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando hablamos de adopción, cuando hablamos de que hemos sido adoptados, fíjese que esta palabra adopción es muy interesante. Hace ya de un tiempo para acá, como que ha habido una especie de controversia tal vez, pero no se ha marcado muy fuerte. Yo creo que no se le ha hecho mucha bulla. Pero fíjese que es muy interesante que cuando se habla de adopción hay muchas parejas, lamentablemente en el mundo hoy, parejas del mismo sexo que están tratando de adoptar, ¿verdad? Y a mí me llama mucho la atención este punto, porque cada una de estas parejas, digamos, llegan y empiezan a decir que es que nosotros también tenemos derecho, ¿verdad? Porque obviamente sabemos que dos personas del mismo sexo no pueden procrear, nosotros lo sabemos, ¿verdad? Entonces dicen ellos, nosotros también tenemos derecho a tener hijos, tenemos derecho y que vamos a pelear por esos derechos. Pero algo que me llama mucho la atención y me parece muy interesante que escuché por ahí en alguna ocasión, es que cuando nosotros pensamos en el concepto de adopción, no podemos pensarlo o no debemos verlo desde el punto de vista del que quiere adoptar, de aquel que dice yo quiero tener un hijo y creo que me merezco el tener un hijo, sino que el tema de la adopción, y de hecho las leyes en Guatemala lo reconocen de esta manera, el tema de la adopción está más enfocado al bienestar del hijo, que oiga bien, que el hijo de aquel niño, aquel muchachito que tiene derecho a tener un padre y una madre. Ese es el enfoque real del tema de la adopción. Y cuando nosotros vemos alrededor del mundo cómo se está dando todo esto, decimos, ¿cómo es de curioso esto, verdad? Que parejas que están en esta condición que Dios no aprueba, están buscando que les aprueben el matrimonio, por ejemplo. Y los jóvenes cristianos ahora no se quieren casar. Mire pues, qué paradoja. Estas personas quieren adoptar y muchas parejas cristianas se niegan a hacerlo, no quieren hacerlo, no lo consideran. Y yo creo que es algo que nosotros como cristianos también deberíamos de considerar. El hecho de poder tomar a alguien que está desprotegido y brindarle esa protección. Yo creo que como iglesia, los cristianos, como hijos de Dios, debemos aprender también del ejemplo que Dios nos dio. Y pensando un poquito en estos niños desamparados, fíjese que ya trayéndolo al contexto de lo que vamos a hablar esta noche, ¿sabe usted que Dios también hizo lo mismo con nosotros? Y Dios nos vio a nosotros igual, de la misma manera, desamparados. Dios nos vio a nosotros a merced del diablo. Nosotros estábamos bajo condenación. Y viene Dios y empieza y echa a andar un plan que Él ya había trazado desde antes de la fundación del mundo. Y cuando nos vio a nosotros perdidos, cuando nos vio a nosotros sin ninguna esperanza, Él hizo algo tan radical que marcó nuestra vida y marcó la historia de la humanidad para siempre: adoptarnos como sus hijos. Porque mire, no debemos nosotros menospreciar nunca el hecho de que Dios haya decidido adoptarnos. El hecho de que Dios nos haya salvado es una cosa, es maravilloso.
El hecho de que Dios haya provisto un camino para que el hombre no fuera a la condenación eterna, ya de por sí es algo maravilloso, es algo grandioso, es algo por lo que debemos estar agradecidos. Debemos estar agradecidos por nuestra salvación. Si nosotros íbamos camino al precipicio y de pronto viene alguien y nos toma de la mano y nos salva de esa caída que iba a ser catastrófica para nosotros, y viene alguien y nos salva de esa caída, nosotros estaríamos agradecidos con esa persona que nos libró de esa caída, ¿verdad que sí? Estaríamos agradecidos. Pero sabe que Dios no solamente nos libró de esa caída que nosotros teníamos por delante, no solamente se tomó el tiempo para venir y rescatarnos, sino que además de eso nos adoptó, nos hizo sus hijos, nos llamó a su reino, y ahora nosotros somos hijos de Dios, como acabamos de leer, porque hemos creído en Jesucristo por la salvación que hemos alcanzado. Ahora cada uno de nosotros hemos sido constituidos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos han creído en Jesús? Usted ha sido adoptado, ha sido rescatado. Ahora usted pertenece a la familia de Dios como hijo de Dios. Entonces fuimos adoptados como hijos. Y hoy vamos a meditar algunas cosas con respecto a este privilegio tan grande de ser adoptados. Mire la siguiente diapositiva, por favor. Hay un privilegio tan grande que nosotros podemos ver del hecho de que fuimos adoptados por nuestro Dios. Es un privilegio, y yo quiero que hoy de verdad usted abrace esto en su corazón, y de verdad que de este lugar salgamos con una revelación mayor y agradecidos por lo que Dios hizo en nosotros. Y vamos a ver en primer lugar cuál es el primer punto, cuál es una de las razones por la que nosotros decimos que es un privilegio tan grande. En primer lugar, el hecho de ser adoptados significa para nosotros un cambio de cobertura. Cuando hablamos de cobertura, estamos hablando de lo que antes nos envolvía a nosotros, bajo qué autoridad estábamos nosotros, qué era lo que nosotros teníamos y que dominaba nuestra vida, lo que guiaba nuestra vida, lo que tenía autoridad sobre nosotros de alguna manera. Y entonces cuando nosotros hemos sido adoptados, hay un cambio de cobertura. En primer lugar, fíjese, el hijo que es adoptado ahora tiene todos los derechos de un hijo biológico. Cuando nosotros entendemos este punto de la adopción, bueno, de hecho tenemos que ver hacia atrás y entender un poquito lo que es el derecho romano, que de hecho ahí viene el tema de la adopción, tal como lo conocemos ahora. El derecho romano de hecho nos ha dejado muchas bases para las leyes actuales en Occidente. Y uno de los temas que nosotros podemos entender es el tema de la adopción. Entonces, cuando se habla de la adopción, desde el principio, como fue creado en aquel tiempo, y justamente en el tiempo que Pablo escribió y que fue escrito el Nuevo Testamento, en el tiempo que fue escrito el Nuevo Testamento, esto era un concepto que manejaban en la ciudadanía los ciudadanos romanos, el tema de la adopción. Fíjese que la adopción no ponía al hijo que era adoptado en una condición diferente en ninguna medida, en ninguna condición diferente a un hijo biológico. Es decir, si alguien ya tenía hijos y de repente miraba a algún familiar que estaba necesitado, que tal vez habían muerto sus papás o que por cualquier situación no podía estar con sus papás, venía alguien más y podía adoptar a un sobrino o a un familiar, lo podía adoptar, o a un conocido, podía adoptarlo. Y al momento de adoptarlo, este hijo adoptado tenía exactamente los mismos derechos que los demás hijos de aquella familia. No había ninguna diferencia. No era que, bueno, como es adoptado, entonces lo vamos a sentar en una mesa aparte, ¿verdad? Toda la familia va a comer en una mesa y el adoptado allá en un rincón. No. Cuando llegaban a una fiesta, a un lugar, no llegaba la familia, no llegaban los papás de la mano de los hijos biológicos y el adoptado hasta allá atrás, ¿verdad? Porque como es adoptado es diferente. No. El concepto era que aquel hijo adoptado era exactamente igual a un hijo biológico. Y sabe que Dios envió a la tierra ¿a quién? A morir por la humanidad. ¿A quién envió?
a Jesús. ¿Y Jesús qué es de Dios? El Hijo unigénito, el único Hijo, el Hijo amado del Padre. Es lo más grande, lo más valioso para Dios, su propio Hijo. ¿Y sabe qué sucede cuando Él adopta a sus hijos? Cuando Él adopta hijos, ¿sabe qué hace Dios? Toma a estos hijos y les da los mismos derechos que al hijo que Él tenía. Y nosotros hoy podemos disfrutar de la bendición del Señor. Nosotros ahora tenemos esos derechos como hijos de Dios. Por otro lado, fíjese que estos hijos que eran adoptados o adoptivos, estos hijos quedaban desligados de su antigua familia. Y mire, esto es muy importante para nosotros. Entender esto porque nos ayuda también a seguir adelante, nos ayuda a ver hacia el futuro con esperanza, nos ayuda a entender de una mejor manera la obra que Cristo hizo en nosotros. Porque mire, nosotros pertenecíamos a una familia y aunque nosotros no dijéramos, no, es que yo nunca le servía al diablo, yo no hice ningún pacto con el diablo, yo no vivía de esa manera, yo no me metía a hacer ciertas cosas, ¿verdad? Pero mire, de alguna manera todos teníamos una afiliación con el mundo y con el diablo. Y nosotros hacíamos y nosotros practicábamos el pecado y nosotros promovíamos el pecado y la verdad es que esa era nuestra afiliación. Y entonces, cuando nosotros estábamos en esa condición, pues obviamente todo lo que corresponde al mundo también nos correspondía a nosotros. Entonces el mundo iba de mal en peor. ¿Sabe para dónde íbamos nosotros? Pues de mal en peor. El mundo iba a terminar mal. ¿Y sabe a dónde íbamos nosotros? A ese mismo destino. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, nosotros hemos sido desligados de esa familia. Ahora nosotros ya no le pertenecemos al mundo. Ahora nosotros ya no le pertenecemos a la corriente del mundo. Nuestra vida no tiene nada que ver con el diablo. A mí me llama mucho la atención cuando Jesús en una ocasión dice, ahí viene el príncipe de las tinieblas, pero él nada tiene conmigo. Y nosotros hoy como hijos de Dios también podemos decir, por ahí anda el diablo, anda rondando, anda viendo a quién devora y anda alrededor, en donde yo trabajo, donde yo me muevo, por ahí anda aquel uno, pero nada tiene conmigo, porque ahora yo no le pertenezco a él, ahora yo soy hijo de Dios y puedo estar confiado, porque el mundo, el diablo, nada tiene conmigo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? El diablo nada tiene con los hijos de Dios, nada que ver. Un verdadero hijo de Dios nada tiene que ver con el mundo. El diablo no tiene ningún derecho. No tiene derecho de venir y tomar las cosas de los hijos de Dios, porque ahora son hijos de Dios. Algo también muy importante, y esto es algo que yo creo que también nosotros debemos abrazar. El tercer punto, el adoptado no tiene parte en la familia anterior. Mire, y quiero explicarle esto así, espero explicarme bien. Cuando un hijo es adoptado, viene de otra familia y de pronto aquel adoptado, sea que ya lo han adoptado grande o por alguna razón se entera de que venía de la otra familia, ya al momento de ser adoptado, él no puede venir y venir a pelear alguna herencia de esta otra familia, porque ya quedó desligado. Él ya no pertenece a esta familia. Ya no tiene por qué venir a luchar por estas cosas de esta familia, porque ahora lo que él tiene está en otra familia. Él ya no tiene tampoco por qué andar buscando lo que tiene la otra familia. Ahora, ¿cómo podemos aplicarlo? ¿Cómo debemos entenderlo nosotros como cristianos? Mire, amado hijo de Dios, usted no tiene por qué estar suspirando por las cosas del mundo. Usted no tiene por qué estar peleando por las cosas del mundo. Las cosas materiales a veces nos quitan el sueño. A veces decimos, yo quiero esto, pero es que yo tengo derecho a esto. Pero son cosas terrenales, son cosas de este mundo. A veces hasta son cosas pecaminosas que sabemos que nos desvían de la palabra del Señor, nos desvían del camino del Señor. Y el cristiano se empeña, pero es que yo tengo derecho a disfrutar de estas cosas, yo tengo derecho a disfrutar de aquello, es que yo extraño aquello que tenía con mi familia antigua. No, usted ya no está ligado a esa familia.
Y usted ya no debería estar peleando por esas cosas. Lo que nosotros debemos hacer es anhelar conocer más a nuestro Padre y disfrutar de las bendiciones que tenemos al ser adoptados hijos de Dios, y empezar a buscar y anhelar cada día más conocerle a Él, conocer de sus bendiciones, conocer de la paz que Él da, del gozo que Él da. En aquella familia querían ofrecernos algún gozo, tal vez alguna alegría, pero mire, esa alegría no tiene comparación con la alegría que nosotros podemos disfrutar en nuestro Padre Celestial. Debemos buscar lo que es del Señor. Ya no hay cosas en aquella familia que no nos corresponden. No las busque. No se sienta atraído por esas cosas. No suspire por esas cosas. Hay mayor gozo en buscar las cosas de nuestro Padre Celestial. Así que nosotros debemos entender que realmente hubo un cambio. Nosotros ya no pertenecemos a lo que antes pertenecíamos. Ya las cosas de antes ya no nos pertenecen a nosotros. Ahora somos hijos de Dios. Y eso es lo que Pablo dice que Dios ha hecho en nosotros. Entonces nosotros estábamos totalmente en el poder del pecado y del mundo. El diablo tenía dominio, pero ahora nosotros somos llamados hijos de Dios. Mire lo que dice Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Mire qué hermosa esa palabra. Y si no le bendice, ya sé que le bendice, pero vamos a Romanos 8, versículos 15 al 17. Reina Valera 60 también. Dice la palabra del Señor. Mire estas promesas maravillosas del Señor para sus hijos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Usted podrá escuchar muchas voces por ahí. Usted podrá escuchar a la voz que le trata de decir, sobre todo cuando usted está tal vez en momento de debilidad, o cuando de pronto ha tenido un tropezón por ahí, va a escuchar una voz que le diga: y no que hijo de Dios pues, y no que está cerca de Dios, Dios te abandonó. Y usted puede escuchar esa voz por ahí tal vez diciéndole, tratando de engañarle, pero dice la Biblia que hay una voz más fuerte, hay una voz hablando a nuestro espíritu, y dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, nos hace creer, nos convence constantemente de que somos hijos de Dios, que no estamos desamparados, que Dios nos recibe constantemente, que Dios está por nosotros, que Dios nos ama y que su amor es incondicional. Efesios 1:5, mire lo que dice también la palabra del Señor. No es producto de la casualidad el que Dios nos haya llamado a ser sus hijos. No es casualidad, es algo que Dios ya tenía establecido. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Dios había planificado que cada uno de nosotros pudiéramos acercarnos, no solamente llegar a su presencia, no llegar como gusanos delante de Él, sino llegar como hijos. Él así lo quiso desde el principio, que nosotros pudiéramos disfrutar de esa bendición tan grande de ser llamados hijos de Dios, de poder acercarnos a su presencia como hijos amados. Segunda bendición, la siguiente diapositiva, por favor, es el hecho de ser adoptados por Dios. La bendición que tenemos, que es la salida de una condición mala. Nosotros vivíamos en una condición terrible. Nuestra condición era de muerte, era constantemente hacia el mal, y cada vez íbamos de mal en peor, y el destino que nos tocaba a nosotros era terrible. Nosotros entonces estábamos bajo esclavitud del pecado y lejos de la familia de Dios.
La adopción para un hijo, para el hijo adoptado, debe ser algo que le cambia todos los aspectos de su vida. ¿Cómo vivíamos nosotros? ¿Cuál era la condición en que nosotros vivíamos? Bueno, bajo la maldición de la ley. ¿Pero qué es la maldición de la ley? ¿La ley es maldición? ¿La ley de Dios era maldición para el pueblo de Israel? No, el mismo apóstol Pablo lo dice. Pero fíjese que algo que nosotros entendemos cuando estudiamos acerca de la ley del Señor, es que la ley de Dios, la ley que Dios le entregó a Israel, tenía un doble propósito. En primer lugar, esa ley vino para revelar el pecado del hombre. El hombre podía entender que era pecaminoso cuando leía la ley, cuando la ley le trazaba el rumbo, cuando la ley le marcaba los estándares de Dios. Entonces, cuando la ley le marcaba esos estándares, el hombre se daba cuenta que era pecaminoso, que había pecado en su corazón. Pero una segunda razón, una segunda condición que había en la ley para el ser humano era que, además de revelarle el pecado que había, también le revelaba al hombre su incapacidad para vencer ese pecado. Entonces el hombre decía, sí, la ley dice esto, la ley dice que no tengo que hacer esto, la ley dice que no tengo que aborrecer, por ejemplo. La ley dice que no tengo que desear lo que no conviene, no tengo que codiciar. La ley lo dice. Bueno, entonces ¿qué tengo que hacer? Dejar de codiciar, tengo que dejar de aborrecer, tengo que dejar de enojarme. ¿Y sabe qué ocurría? Lo primero que hacía el hombre, empezar a codiciar lo que no tenía que codiciar. Empezar a reaccionar de la forma exactamente lo que la ley le decía que no tenía que hacer. Y el hombre se daba cuenta ahí de que no era capaz de cumplir esa ley. Y entonces era como un círculo vicioso. Y el hombre era esclavo en esto. Porque de alguna manera el hombre se daba cuenta que había una condición de pecado. Y al mismo tiempo se daba cuenta que él no podía vencer esa condición de pecado, no podía salir de esa condición de pecado. Y entonces estaba bajo esa maldición. Pero mire lo que dice Gálatas 4 y 5. Mire lo que Dios hizo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y entonces aquí el Señor viene y cambia esta condición en la cual nosotros estábamos. Éramos esclavos de la ley, esclavos del pecado. Estábamos bajo maldición. Pero dice la Biblia que Él vino, Jesús vino, fue enviado justamente para librarnos de esa condición. Y no solamente nos libró de esa condición, otra vez, no solamente nos sacó de la esclavitud, no solamente nos hizo libres de aquella condición, sino que dice en este pasaje de Gálatas, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y Dios quiso manifestar esa gracia sobre todos nosotros. Y también podemos verlo desde este punto. Esta condición mala nos tenía a nosotros ajenos, apartados de las promesas de Dios. Nosotros no teníamos ninguna participación en las promesas de Dios. Dios le había dado una promesa a su pueblo desde que fue constituido, desde Abraham. Dios le dio una promesa y Dios manifestaba sus promesas para su pueblo. Y hay promesas para Israel que todavía se están cumpliendo y hay promesas que todavía se van a cumplir. Y en ese pacto que Dios tenía con Israel, era algo que solo los incluía a ellos. Nosotros no teníamos parte en esto. De hecho, para el pueblo de Israel, todos nosotros, todos los que no eran judíos, todos los que no pertenecían al pueblo de Israel, eran los gentiles que les llamaban ellos, eran de verdad de una clase inferior. No tenían pacto, no teníamos pacto. No había nada que nosotros pudiéramos recibir de parte del Dios de Israel. No podíamos recibir nada.
No pertenecíamos a ese pueblo. Estábamos lejos de sus promesas. Estábamos lejos de Dios. Pero mire lo que dice Efesios 2, versículos 12 y 14. Y habla aquí la palabra de Dios cuando nosotros no conocíamos a Cristo. Antes de conocer a Cristo, dice la palabra de Dios: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, mire lo que dice el 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Nosotros hoy podemos disfrutar de cada una de esas promesas porque el Señor abrió el camino, Él abrió una puerta, y ahora nosotros podemos acercarnos también como hijos de Dios y disfrutar de las promesas del Señor. Antes no teníamos promesas, antes no había nada de lo que nosotros pudiéramos disfrutar, no teníamos nada que reclamar, no podíamos hacerlo. Pero hoy, por la obra de Cristo en nosotros y al haber sido adoptados como hijos de Dios, nosotros podemos participar de las promesas del Señor. Podemos participar de cada una de esas promesas y podemos aferrarnos a ellas y podemos recibirlas por la fe y podemos caminar en esas promesas, podemos declarar también esas promesas. Nosotros podemos vivir por esas promesas, las promesas que Dios dio a su pueblo. Y entonces nosotros podemos ir a la palabra del Señor y vamos a encontrar que hay una serie de promesas donde Dios dice: yo no te voy a dejar, no te voy a desamparar. ¿Por qué nosotros podemos tomar esas promesas? Porque ahora nosotros pertenecemos al pueblo de Dios, porque fuimos adoptados, porque fuimos llamados a Él. Nosotros ahora podemos tomar esas promesas. Alguien podrá decir: no, pero es que Dios, a quien le dijo que le daba el poder para hacer las riquezas, fue al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque a ellos se los dijo. Pero nosotros hoy podemos participar de las promesas del Señor. ¿A quién le dijo el Señor: clama a mí, yo te responderé? A los que estaban en cautiverio. Era el pueblo de Israel, sí, pero ahora nosotros somos también pueblo de Dios y podemos tomar esas promesas para nosotros. Así que usted vaya a la palabra del Señor, busque esas promesas y aprópiese de esas promesas, porque ahora son para los hijos de Dios. ¿Y cuántos hijos de Dios hay aquí? Una vez más, no nos están durmiendo. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Para usted son las promesas de Dios, porque usted es hijo de Dios. Y hay privilegios también de la adopción. Ser adoptados por el Señor significa que podemos participar de ciertos privilegios. Tenemos en Cristo Jesús nuevos privilegios. Bueno, vea esta frase que está aquí: al ser adoptados por Dios, tenemos una esperanza real. Cuando hablamos de privilegios, en la siguiente diapositiva, tenemos privilegios que nosotros recibimos al ser adoptados. Mire, y podríamos hablar cuando nosotros pensamos en los privilegios que tenemos en Cristo Jesús, los privilegios que tenemos ahora al ser llamados hijos de Dios, al ser adoptados. Yo creo que podríamos pasarnos, como dice aquel corito, toda la noche sin parar, hablando de las promesas del Señor, ¿verdad? Hablando de cada una de las bendiciones que tenemos en Él. Pero vamos a hablar solamente de algunas. Por ejemplo, podemos disfrutar de su amor incondicional. Porque el amor de Dios, el amor de nuestro Padre es incondicional. Miren, nosotros como humanos, los seres humanos, ¿verdad que cuando tenemos a nuestros hijos, ¿verdad que pues se desarrolla en nosotros un amor especial por ellos? Y aunque ellos hagan lo que hagan, y aunque nos saquen a veces de las canas, ¿verdad? A mí ya me sacaron bastantes, ¿verdad? Mi esposa empezó y mis hijos siguieron. Y me han sacado las canas y todo, pero yo los amo, porque son mis hijos, los amo. Y cuánto más el Padre Celestial nos ama a nosotros como sus hijos. Primera de Juan 3:1. Primera de Juan 3:1.
Y esta expresión que aparece, que escribe Juan, de verdad es como una exclamación realmente. Es algo que nos dice a nosotros, miren, como llamándonos la atención hacia algo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo que podemos resaltar, lo que yo quiero resaltar en este pasaje es esta expresión, el amor del Padre. El amor que Dios ha mostrado para con nosotros. Que no nos ama como ama su creación, como ama a cualquier criatura. Dios nos ama como hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Yo no sé si usted ha pensado esto, pero fíjese que yo creo y veo que hay una diferencia entre el amor de un padre biológico, vamos a decir, hacia un hijo, y el amor de un padre adoptivo hacia el hijo adoptado o adoptivo. Hay una pequeña diferencia en el amor que hay en estas dos personas, hombres o mujeres. Hay una pequeña diferencia y le voy a decir cuál es. Cuando nace un hijo, cuando nosotros engendramos un hijo y viene este hijo al mundo, de hecho desde antes de que nosotros lo conozcamos, ya los amamos, ¿verdad que sí? Bueno, en el sentido natural, ¿verdad? Pero ¿verdad que ya los amamos? Desde que están en el vientre nosotros nos alegramos y ¿verdad? Y cuando sentimos que dan las pataditas en la barriguita de su mamá, nosotros, qué emoción, ¿verdad? Hasta el papá se emociona, ¿verdad? Los papás nos emocionamos porque amamos a ese hijo. Desde el momento en que nos enteramos que vamos a ser papás, como que se despierta un amor en nosotros, y es lo natural que nosotros empecemos a sentir ese amor. Y conforme pasa el tiempo nosotros vamos desarrollando ese amor, ¿verdad? Es algo que nace de la relación, nace por ser nuestros hijos. Pero el padre que está adoptando, la diferencia es que este padre ha decidido amar. Él no estaba obligado a amar a aquel niño, no estaba obligado, no era su hijo biológico. Pero de alguna manera en su corazón fue movido para adoptar a aquel niño, aquel que estaba desamparado, aquel que no tenía quien viera por él. Y entonces decide amar. Y por eso a mí me encanta cuando la Biblia dice que nosotros fuimos adoptados por Dios. Porque Él, que no estaba obligado a amarnos, tomó la decisión de tomarnos como sus hijos y darnos todas sus bendiciones. Y no nos toma como hijos aparte, como hijos de menor categoría, no nos toma como hijos así despreciados, ¿verdad? Que pobrecitos, por lástima están conmigo. No. El Señor ha manifestado el amor más grande, más maravilloso, y lo ha hecho de forma voluntaria, sin que Él se sienta obligado a amar a nadie. Ese es el amor incondicional de nuestro Padre. ¿Cuál es otro de los privilegios? Una herencia gloriosa. Romanos 8:17. Dice la palabra del Señor: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y otra vez, un tema tan profundo, ¿verdad? No podríamos nosotros profundizar en esto y entender en qué consiste esa herencia. ¿Cuál es el tamaño de la herencia que nosotros recibimos? Yo no sé si aquí alguien ha recibido una herencia grande. ¿Cuántas caballerías usted recibió allá en la costa, verdad? Pero no importa cuántas haya recibido, se pueden medir, ¿verdad que sí?
No importa el tamaño de la herencia que alguien recibió, se puede medir, pero la herencia que nosotros recibimos en Cristo Jesús, esa no tiene valor, no tiene precio, es tan grande, no podemos medirla, no podemos contarla, no tenemos ni la menor idea de hasta dónde llega esa herencia que nosotros recibimos en Cristo Jesús. Mire, solo el hecho de decir que nosotros vamos a reinar juntamente con Cristo, porque eso es lo que el Señor va a hacer. El Señor va a reinar, pero dice que nosotros vamos a reinar juntamente con Él. Nosotros vamos a ser uno con Cristo. Imagínense, la iglesia es la esposa del Cordero. Hay tanta bendición en esto. ¿Quién se iba a imaginar que nosotros íbamos a recibir esa herencia gloriosa de vivir con nuestro Señor, de estar con nuestro Señor para siempre? Y no con el Señor allá en un rincón, el Señor haciendo todo lo que Él tiene que hacer, y a nosotros allá como que de menor categoría, ¿verdad? Lejos del Señor, que no podríamos ni acercarnos al Señor. No, vamos a estar con Él para siempre. Somos la iglesia del Cordero, la esposa del Cordero, y vamos a estar con Él para siempre. Mire, el hecho de poder recibir esa bendición es tan grande, tan maravilloso. Y también otro privilegio de la adopción es que tenemos acceso ilimitado al Padre. Pastor César habló hace unos días acerca de esto, ¿verdad? Sin límites le puso él a la prédica. No sé si usted la recuerda todavía. La tiene que recordar, fue hace dos semanas nada más. Sin límites habló él, ¿verdad? ¿Por qué muchas veces las personas no nos acercamos a Dios? ¿Quién es el que pone los límites? Decía él. Nosotros mismos ponemos los límites por muchas cosas, pero no voy a tocar los temas que él compartía con nosotros, sino verlo desde el punto de vista de esta bendición que nosotros tenemos ahora al ser adoptados como hijos de Dios. Hebreos 4:16, un pasaje precioso que es una promesa grande para nosotros, que en cualquier momento nosotros debemos tomar y deberíamos tenerla en nuestro corazón todo el tiempo. Debería ser uno de los versículos que nosotros tengamos en nuestra mente constantemente. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese acceso es para todos nosotros. Podemos entrar, dice, confiadamente. No hay nada que nos pueda impedir a nosotros el que nos acerquemos a Dios. Podemos llegar en cualquier momento. Podemos acercarnos a su presencia y podemos llegar delante de Él, derramar nuestro corazón en su presencia. Podemos llegar y decirle cuánto le amamos. ¿Y sabe qué va a hacer el Señor cuando nosotros le decimos: Señor, cuánto te amo? ¿Sabe qué va a decir Él? Yo también te amo, hijo, y te recibo aquí con brazos abiertos, y tienes acceso a mi presencia y puedes entrar todo el tiempo, cualquier momento, no solo los domingos, no solo los sábados en la noche, no solo los miércoles. Puedes entrar en cualquier momento a mi presencia y yo te voy a dar lo que tú necesitas. Y cuando nosotros estamos en momento de necesidad, nosotros podemos acercarnos a su presencia, porque ahí es donde vamos a encontrar, como dice este pasaje, el oportuno socorro. Entonces, cuando usted tenga una necesidad, cuando usted esté pasando una situación difícil y viene otra situación difícil, y como decimos acá, ¿verdad? De repente usted siente que le está lloviendo sobre mojado, que la situación no se le ve ni pies ni cabeza. Usted puede acercarse al Padre porque usted tiene acceso ilimitado a Dios, porque usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios y puede acercarse. Y alguien podrá decir: bueno, ¿y qué pasa si he pecado? ¿Será que no tengo acceso? ¿Será que cuando yo le he fallado a Dios se cierran las puertas y yo no puedo entrar? Pero dice la palabra del Señor que cuando nosotros hemos pecado, mire lo hermoso que es el Señor, lo grande del amor de Dios. Abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Y Él nos invita. Y Él nos dice: sí, es cierto, fallaste y necesitas ponerte a cuentas. Pero tenemos un abogado. Tenemos a alguien que intercede por nosotros. Tenemos a alguien que nos dice: sí, todavía el acceso está abierto, tienes que ponerte a cuentas, pasa adelante, pasa al trono de la gracia, derrama tu corazón delante de Él, pide perdón y Él te va a limpiar.
En 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados delante del Señor, si venimos con Él delante a confesarle nuestras faltas, nuestros pecados, y si nos arrepentimos. Pero dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces podemos entender que aún ahí nosotros tenemos acceso a la presencia del Señor. Y ya vamos a terminar. Quiero que vayamos a la siguiente diapositiva. Ya hablamos de las bendiciones, ¿verdad? Lo bueno que es ser adoptados hijos de Dios. Y mire, hay una responsabilidad también de nosotros como hijos adoptivos. Cuando nosotros somos adoptados, también debemos entender que eso conlleva ciertas responsabilidades. El hijo que es adoptado también tiene obligaciones, también tiene responsabilidades, también tiene muchas cosas que hacer para responder a esa posición que ha alcanzado. Y nosotros como hijos de Dios también debemos saber que estamos llamados a vivir bajo esta condición. Trae la adopción que el Señor nos ha brindado, el hecho de ser llamados hijos de Dios, nos trae tanta bendición, pero también es una transformación en nuestro corazón. Porque hay algo que ocurre cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros somos adoptados. Se le llama el nuevo nacimiento. Para poder participar de esta bendición, para poder ser llamados hijos de Dios, para poder disfrutar de la bendición de ser adoptado por Dios, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos rendir nuestra vida al Señor y que haya un cambio radical en nuestra vida. Y nosotros, siendo hijos de Dios, siendo adoptados, debemos aprender a vivir bajo esta nueva identidad de hijos de Dios. Efesios 5:1 nos da una instrucción de cómo debemos nosotros vivir. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitar a Dios. En la siguiente diapositiva, por favor. Imitar a Dios. Como hijos de Dios que hemos sido adoptados, debemos también procurar en nuestro corazón y debemos esforzarnos por hacer esto. Imitar a Dios. Y esto de imitar a Dios, fíjese que es muy importante este punto. No solamente debemos aprender a hacer las cosas que Dios hace, porque eso es imitar. Usted puede imitar a alguien y decir, yo voy a hacer las cosas que esta persona hace. Pero debemos ir un poco más allá. Y como hijos de Dios, no solamente hacer las cosas que Dios hace, sino hacer las cosas como Dios las hace. Querer hacer las cosas como a Él le agradan. Y esa es una marca de un hijo de Dios. También otra cosa que tenemos que hacer nosotros es buscar la santidad. Buscar esa santidad en Dios. Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Los hijos de Dios debemos también aprender que debemos buscar esa santidad, parecernos realmente más a Dios. Esa debe ser nuestra meta. Nuestra meta debe ser que como hijos de Dios querramos parecernos más a Él. La bendición que tenemos nosotros hoy de ser llamados hijos de Dios es que aún en esta responsabilidad que nosotros tenemos como hijos, aún en este caminar cristiano donde nosotros debemos buscar
parecernos más al Señor. ¿Sabe cuál es la bendición grande también que nosotros tenemos? Es que Él ha hecho morar en nosotros a su Espíritu. Y su Espíritu, el Espíritu de Dios, es el que nos guía a nosotros a hacer todas las cosas. Y cuando estamos desviando el camino, cuando nos estamos desviando, cuando estamos olvidando aquellas cosas que son importantes, aun cuando viene la tentación, el Espíritu Santo habla a nuestros corazones. Y el Espíritu Santo está ahí con nosotros para ayudarnos todo el tiempo, constantemente. El Espíritu Santo está ahí. Alguien podría decir, es que es muy difícil llegar al estándar de lo que Dios quiere. Es muy difícil llevar una vida perfecta. Es muy difícil. Y le voy a decir, yo le voy a agregar algo más. Mire, es imposible si lo hacemos en nuestras fuerzas. Pero cuando nos tomamos de la mano del Señor, cuando permitimos que Él obre en nosotros, cuando dejamos que Él nos guíe, cuando somos obedientes a lo que Él nos dice, entonces es ahí donde podemos decir, sí se puede caminar en el camino del Señor, porque no lo hacemos en nuestras fuerzas, lo hacemos en el poder del Espíritu Santo. Así que hoy debemos preguntarnos, vea la siguiente: ¿estoy viviendo como un hijo adoptado por Dios? Piense en eso un momento. ¿Estoy viviendo yo como un hijo adoptado por Dios? Mi comportamiento está reflejando que yo tengo esa convicción en mi corazón de que Dios me adoptó. Mis pensamientos son realmente de acuerdo a un hijo de Dios. También podemos preguntarnos, ¿estoy disfrutando los privilegios de hijo, pero también caminando en responsabilidad? Porque qué bonito disfrutar de los beneficios, pero ¿estoy siendo yo consecuente? ¿Estoy siendo yo responsable? ¿Estoy poniendo de mi parte para vivir como hijo de Dios? Y quiero terminar con este pasaje que está en 2 Corintios 6:18 y dice, una palabra tomada del Antiguo Testamento, dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa.